Acabamos de explicar una forma de identificar cuando un número es o no es primo, pero lo hicimos con números muy pequeños. Ahora la pregunta es, ¿qué método existe para identificar si un número es primo o no es primo, pero ese número es demasiado grande? ¿Sí? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí tenemos el número 1452. Necesitamos verificar si este número es o no es primo. Entonces, uno de los métodos que voy a explicar es tratar de identificar que este número no aparezca en la tabla del 2, no aparezca en la tabla del 3, en la del 5, en la tabla del 7 y la tabla del 11. Con uno de estos que aparezca, una de estas tablas que aparezca, quiere decir que este número no es primo, porque de algo sí estamos seguros, que el 1452 sí aparece en la tabla de él mismo y aparece en la tabla del 1. Si cogemos el 1452 y lo multiplicamos por 1, pues nos da 1452. O sea, hasta aquí este número es primo. Si logramos demostrar que este número aparece en cualquiera de estas tablas, en una que aparezca, el número ya deja de ser primo. Necesitamos que no aparezca en ninguna de estas tablas. Y existen unos criterios. Entonces, vamos a empezar con el 2. Vamos a verificar si este número aparece en la tabla del 2. Para que cualquier número aparezca en la tabla del 2, simplemente debemos verificar que el último número sea 0 o sea un número par. Y efectivamente, el 1452 termina en 2, que es un número par. Ya aquí nos está informando que este número aparece en la tabla del 2. Ya dejó de ser primo. Porque para que sea primo debe aparecer solamente en la tabla de él mismo y la del 1. Entonces aquí ya verificamos que está en la del 2. Entonces no es un número primo. Podemos seguir mirando los criterios como para aprender. Miremos a ver si de pronto también aparece en la tabla del 3. ¿Qué criterio hay para que aparezca en la tabla del 3? Aquí simplemente hay que sumar todos los dígitos. Sumemos los dígitos y miremos que el resultado de esa suma aparece en la tabla del 3. Verifiquemos. 1 más 4 me da 5, más 5 me da 10, más 2 me da 12. Aquí me da 12. Este resultado vamos a verificar si aparece en la tabla del 3, efectivamente. En la tabla del 3 encontramos 3, ¿por quién? 3 por 4. ¿Sí? Entonces mire que ya también aparece en la tabla del 3. Ya inicialmente identificamos que el 1452 no es primo porque ya apareció en la del 2, sino que estamos tratando de hacer todo el recorrido para que aprendamos cómo se verifica para el 2, para el 3, para el 5, para el 7 y para el 11. Bueno, ya explicamos cómo identificamos para la del 2, ya explicamos también cómo verificamos para la tabla del 3. Ahora vamos a explicar cuándo aparece en la tabla del 5. Es muy sencillo. Este número aparece en la tabla del 5 si el último número, es decir, termina en 0 o en 5. Y miramos que no termina ni en 0 ni en 5, lo que nos quiere decir que este número no aparece en la tabla del 5. Ahora, ¿cómo verificamos que aparezca en la tabla del 7? Aquí el criterio es la siguiente, es coger todo el número que hay aquí menos el de las unidades, o sea, menos el último. Entonces cojamos el 145, siempre cogemos todo el número menos el último, este 145, y le vamos a restar el último, pero el último siempre lo vamos a multiplicar por 2, siempre. Entonces este último es 2, por 2 me daría ¿qué? 4. Hacemos la resta, 145 menos 4, eso me da 141. Entonces aquí vamos a mirar si este 141 aparece en la tabla del 7. Pero el número todavía está muy grande, entonces seguimos aplicando el mismo método. Cojamos todo el número menos el último. Entonces cogemos ¿cuál? El 14, y le vamos a restar el último número, pero siempre multiplicado por 2. Entonces 2 por 1 me daría 2. Al hacer la resta,
14 menos 2 nos va a dar 12. Y resulta que ese número 12 no aparece en la tabla del 7. Verifiquemos, 7 por 1, 7. 7 por 2, 14, ya me pasé. Entonces no aparece en la tabla del 7. Solamente hemos verificado que aparece en la tabla del 2, en la del 3. Ahora, ¿cómo verificamos que ese número aparece en la tabla del 11? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la estrategia? ¿Sí? Lo llamamos criterios. Entonces, vamos a verificar cuál es el método. Para que un número aparezca en la tabla del 11, debemos hacer lo siguiente. Ojo con este procedimiento. Empezamos de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Aquí, cogemos el 2, ¿sí? Y hacemos lo siguiente. Este 2, y nos vamos como saltando los números. El 2 lo vamos a sumar saltando acá. Entonces, 2 más 4, luego sumaríamos con otro que hay acá, pero como no hay más números acá, entonces aquí terminaría. 2 más 4, ¿cuánto me da? Ah, me da 6. Y ese 6 se lo vamos a restar al que sigue. Ahora seguimos con este y hacemos también el salto. 5 más 1, ¿me da qué? 6. ¿Cuánto me da 6 menos 6? 0. Entonces, cuando un número está en la tabla del 11, cuando al hacer esta resta nos da 0 o nos da 11. Ese es el criterio. Que este procedimiento que hicimos acá nos dé 0 o nos dé 11. Y efectivamente 6 menos 6 nos da ¿qué? Nos da 0. Lo que quiere decir que este número aparece en la tabla del 11. Entonces, el hecho que haya aparecido en una de ellas, este número ya no es primo. Ahí expliqué los métodos que existen para verificar cuando un número es primo o no es primo, sea muy pequeño o sea muy grande.